En nombre de Dios, se abre nuevamente la sesión y la señora secretaria dará lectura a la cuenta respectiva. Se ha recibido una carta del director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, mediante la cual se envía digitalizada la minuta informativa con respecto a los convenios suscritos por este Servicio de Salud y la empresa Sidex, que entregó en sobre la sesión pasada a todos los diputados. Un oficio del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre los proyectos de inversión urbana en comunas que indica. Un oficio de la Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento, señora Josefina Montenegro, mediante el cual hace llegar copia del escrito presentado con fecha 17 de septiembre de 2015 en auto sobre convenio judicial preventivo Beisner, rol 13.168-2011 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que da cuenta del resultado del proceso de fiscalización efectuado por esa superintendencia a la actuación del síndico señor Germán Chadwick en el referido convenio, y una caja que contiene 7 archivadores enviada por la empresa Sidex con fecha 29 de septiembre de 2015, que según se indica en la carta conductora, contiene copia de todos los antecedentes relativos a las relaciones entre dicha empresa y los órganos del Estado en el ámbito de la salud pública, contratos y correspondientes órdenes de compra desde 2003 al 2015. Se acompaña además un gráfico de cronograma que relaciona el proceso de evaluaciones y contrataciones en el Servicio de Salud Metropolitano Central. Indica dicha carta que si bien los antecedentes ya fueron puestos en su oportunidad en conocimiento del Ministerio Público, los envían a esta comisión, atendido que dicha empresa fue mencionada en la sesión pasada de esta instancia fiscalizadora. Eso es todo. Gracias, señora secretaria. Primero sobre la cuenta. Bueno, ustedes saben, se ha llegado bastante información, está toda a disposición de los parlamentarios, si es que alguien la solicitare. Sí, señora secretaria, tenemos pendiente, estoy viendo a la diputada Sepúlveda, seguramente el tema de Machalí. El tema del sumario administrativo. Sumario administrativo, que lo hemos pedido por distintas vías. ¿Qué es lo que está pendiente? El sumario administrativo, sí, que debido está ya en revisión en la Contraloría Regional. Sí, eso lo pedimos. Debería estar en la página. No está en la página, No, si yo no lo está. busqué. No, presidente. Diputada Sepúlveda. No, si eso lo pedimos en todo caso. Sí, los sumarios pasan a la Contraloría de Revisión y nosotros lo revisamos, sí. Lo revisamos, porque fue de institución. Eso está Sí, pedido por oficio, pero no está yo respondido. lo pedí por transparencia. Lo pedimos a través de la oficina por transparencia, lo pedimos aquí también, ¿no es cierto? Lo hemos reiterado ya 2 veces y todavía no llega parte del... Lo pedimos al municipio de Machalí y lo pedí, y no sé pues, si lo podemos pedir a Contraloría también. Yo no sé cómo es el oficio de usted, pero nos falta poder ver cuál es la respuesta. Sí, la respuesta. Voy a verlo y se puede reiterar. Yo quiero que lo reitere todo. Yo quiero el contenido del sumario. No se puede citar a la jueza a la abogada fiscal que Ella es miembro del juzgado de policía local, ya la invitamos en alguna oportunidad. Sí, no concurrió. Obviamente a ella se le aplica el estatuto de los funcionarios municipales y en eso de alguna manera se ampara. Pedro, podemos perfectamente insistir en su citación de prosperar la iniciativa nuestra de mañana. Presidente, porque, sí. Perdona, yo me encontré con ella de manera casual. Yo la conocí a ella hace 10 días atrás en una ceremonia que hubo en la Corte de Apelaciones de Rancagua, un evento, claro, y donde ella estuvo presente y ahí nos presentaron, yo le pregunté, ella me dijo que ella efectivamente había hecho el sumario, la noté con mucha convicción de lo que ella falló. Además, estaba contenta porque se había rechazado la impugnación que había hecho el afectado a la Corte de Apelaciones, o sea, seguía firme toda su sentencia. Entonces yo creo que a lo mejor pueden haber condiciones hoy día para invitarla y que ella misma pueda dar testimonio de ese proceso que ya culminó, presidente. Por eso que fue tan interesante lo que ella, o sea, para que
que fuera de institución, ¿no es cierto? Y para que efectivamente, posteriormente tuviéramos el que supuestamente pudiera haber un delito de cohecho. Por eso es importante chequear con quiénes se reunió, cuáles fueron los temas y el por qué llega a esa consecuencia la jueza. Y en su defecto, si ella no pudiera venir, la posibilidad de que el Contralor, como revisor del sumario, pudiera también ser citado a la comisión, presidente. Viene, diputada Sepúlveda, de aprobarse la ampliación, que seguramente lo vamos a tratar ahora. Vamos a hacer una propuesta respecto al cronograma, de tal manera que tenga cierta hilación, algunas invitaciones y citaciones unas con otras, que tengan un nexo lógico, pero desde ya, si le parece, tomamos el respectivo acuerdo. Diputado Cort. Gracias, presidente. Sobre la cuenta. Sí, es sobre no sé si ha llegado respuesta del subsecretario de Vivienda. ¿Pero tal detalle? Sí, se lo da inmediatamente a la secretaria durante la sesión. Ya, muy bien. Varios, diputado Pols. Sí, al tiro, bueno. Solo un tema reglamentario, presidente. Me gustaría que se tomara el acuerdo para nuevamente mañana ver la prórroga, pero saber si vamos a estar dentro de plazo para poder entregarla. Yo creo que es un tema que nos puede interesar. Entonces, si es así, ver la posibilidad de ingresar a la cuenta de hoy día en la sesión de las 4, si es que se pudiera. Bueno, efectivamente, yo tuve una conversación informal con varios de ustedes, colegas, y la verdad es que ya despachamos, en este caso, el oficio. Lo que necesitamos, obviamente, la secretaria como ministro de Fe es una refrendación del respectivo acuerdo, si no hubiese quedado efectivamente sin efecto en su minuto. En consecuencia, de acuerdo a lo que dispone nuestro reglamento, antes de vencido el plazo, estamos solicitando nuevamente a la sala la consideración de la ampliación del plazo en los 30 días, en los cuales vamos a insistir, y siempre entendiendo de que si agotamos las diligencias con antelación a la fecha solicitada, obviamente vamos a terminar antes nuestro trabajo y vamos a terminar, en este caso, rindiendo a la sala el informe respectivo. Si les parece, muy bien. Por unanimidad. Y señora secretaria, entonces pasamos a la tabla. La invitada. Diputada Sepúlveda, por favor. Presidente, yo tengo una duda que me surgió a partir de la reunión pasada en Santiago, que tiene que ver con el señor Riquelme. A mí me interesaría que La Moneda nos pudiera certificar la fecha y el ingreso del señor Díaz a La Moneda, y si solo fue la única vez que asistió a La Moneda. ¿Ah? O sea, yo de verdad, después de lo que ocurrió, tiene razón, diputada Sepúlveda. de lo que ocurrió la semana pasada. O sea, él asistió una vez, no nos dijo nada. ¿Qué seguridad hoy día tenemos en que efectivamente haya sido solo una vez? ¿Ah? El que se haya reunido con esta persona. Entonces, además, porque nosotros deberíamos clarificar el día, porque uno tiene que estudiar el contexto en el cual se dio esta, o sea, porque el que diga no tenía idea, diciendo, entonces, saber exactamente, porque él dijo que era la segunda semana de abril. Si yo pedir a la no sé a quién, porque pero La Moneda. Hemos asistido a La Moneda, todos saben que uno se tiene que acreditar antes de ingresar. Hay un registro bien especial, distinto incluso el estándar a otras instituciones públicas, y podemos pedir un oficio también de la comisión. En esa ocasión te dice, o sea, es la hora, es el día, la hora, pero además, administrativo, por eso que yo no sé a quién dirigírselo, porque deberíamos dirigírselo a él. Entonces, primero eso, pero además el motivo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo en el cual él se reúne con...? Porque tú tienes que señalar además, no solo con quién te reúnes, sino el motivo por el cual tú te reúnes con esa persona. Bueno, vamos a pedir entonces No, tú tienes que decir todos la razón. los registros, a lo menos, de que el señor Juan Díaz ingresó a dependencia de La Moneda y a la dirección administrativa de dicho palacio, y si es que existe alguna indicación o señalamiento del motivo efectivamente de la reunión. Sí. ¿Si les parece? Muy bien, despachado el oficio. Presidente, uno ya no es quisquilloso, ¿no? Pero si ha visitado, si en La Moneda ha visitado a cualquiera de las personas, a cualquiera. Porque no solo es Riquelme, puede haber sido también otra persona. Muy bien.
Se ampliará también a otros ministerios reparticiones del interior de dicho palacio. El señor Juan Díaz. ¿Y a dónde se ha dirigido? ¿Este gobierno sí? No. Dentro del actual gobierno. Oye, el otro debe haberse paseado Toda la solicitud. El otro debe haber sido paseado permanentemente. De manera genérica. ¿Sí? Ya, ahora sí, muy bien. Le damos a doña Josefina. Muy bien, le damos la bienvenida a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, doña Josefina Montenegro. Le agradecemos, por cierto, su venida. Hay que señalar que de manera simultánea tuvo dificultades, hoy día tuvo el fallecimiento de un funcionario, efectivamente, de la institución. Incluso vimos la posibilidad de buscar otro horario alternativo, pero le señalé que teníamos la condicionante de no saber si la solicitud que vamos a hacer y que se abre en la sala mañana sea aprobada. En consecuencia, este es el plazo finito con que contábamos para su convocatoria, que en los hechos, salvo prórroga, precluye el día de hoy. Así es que le agradecemos su deferencia, doña Josefina. Ella había pedido, ella ha estado en otras oportunidades con nosotros, ha colaborado bastante, nos ha entregado copiosa información habían procesos y plazos de por medio que difirieron justamente la visita de la superintendencia, en el entendido que la quiebra, obviamente, en el proceso concursal debía reunirse, había un proceso disciplinario, obviamente, de por medio, y la superintendencia no se iba a formular hasta que concluyeran los plazos, efectivamente, y los cargos que públicamente se debieran notificar primero al síndico respectivo, como en la especie ocurrió, y en consecuencia, respetando esos plazos, efectivamente, ahora sí le damos la palabra a la superintendenta. Gracias, señor presidente. Entiendo que en la cuenta, en la cuenta se incluyó el oficio que nosotros enviamos el 17 de septiembre, que es el oficio de objeción de cuenta, que cada uno tiene en su poder, porque nosotros les repartimos una copia, ¿sí? ¿Pueden revisar? Por lo menos la tenemos a partir de ahora. Eso. ¿Ya? Y ahí contiene esa carpeta la objeción de cuenta, presentada ya al tribunal con fecha 17 de septiembre. A ustedes se les envió una copia de esa misma objeción. Y también están las objeciones presentadas por Bisner S.A., el Banco Rabobank y el Banco BCI. Por lo tanto, hay 4 objeciones de cuenta presentadas. Y también tenemos una línea de tiempo al principio de la tramitación del convenio y una línea de tiempo de la tramitación de las objeciones, para que tengan claro cómo son los plazos y cómo se van dando los procedimientos. ¿Anda pasándome la diapositiva? Entonces, presidente, si quiere empezamos con la presentación, que la idea es reflejar cada una de las objeciones que están en el escrito de objeción, que son 10 objeciones. La primera lámina es una línea de tiempo, que es la misma que ustedes tienen en su carpeta, que muestra las fechas en que se presentó la cuenta final del síndico, el 13 de mayo, luego el 10 de julio, el síndico presentó una rectificación a solicitud de la superintendencia de un escrito de observaciones, el síndico rectificó la cuenta, luego se publicó el día 28 de julio, el 14 de agosto se celebró la Junta de Acreedores, llamada a pronunciarse respecto a la cuenta final, el plazo para objetar vencía el día 22 de septiembre, y efectivamente objetaron antes del plazo, como les decía, la superintendencia, Bisner S.A., Rabobank y BCI. El plazo para que el síndico conteste dichas objeciones vence el 7 de octubre. Luego, los objetantes pueden insistir
el tribunal, en caso de insistencia, pide un informe a la superintendencia que debe evacuarlo en un plazo de 30 días y finalmente el tribunal resuelve. La fiscalización de la superintendencia a la actuación del síndico Germán Chadwick Larraín en el convenio judicial preventivo Víster S.A. al 30 de septiembre de 2015 ha comprendido 22 oficios de instrucción, los cuales fueron respondidos por el síndico. El proceso de fiscalización realizado por la superintendencia puede dividirse en las siguientes etapas: oficios de la superintendencia previos a la cuenta final, revisión de la cuenta final, informe de fiscalización de la cuenta final, revisión cuenta final rectificada, informe de la fiscalización de la cuenta final rectificada y objeción de cuenta final que todos ustedes tienen en su poder. Las objeciones de la superintendencia son las siguientes. Primero, ejercicio de facultades de administración durante el periodo de intervención sin la debida autorización. 2, exceso de honorarios pagados como síndico liquidador. 3, falta de aprobación de los acreedores al pago de los gastos operacionales del convenio. ¿No lo pueden ver? No. Lo que ustedes tienen, sí. Lo que tienen ustedes es el escrito de objeción y nosotros estamos presentando justamente el escrito de objeción. Y cada uno de los numerales de ese escrito tiene ese título. Cada uno de los numerales coincide con eso. Falta de aprobación de los acreedores al pago de los gastos operacionales del convenio, contratación y pago honorario al señor Juan Díaz Sepúlveda, disconformidad entre lo informado en las cuentas finales y lo registrado en la contabilidad, observaciones tributarias, egresos que carecen de documentación de respaldo, registros contables que no concuerdan o no cuentan con sus respaldos, ingresos no percibidos por el convenio y honorario adicional no registrado en la cuenta final de liquidación ni en la contabilidad. Cada uno de estos títulos son los títulos de la objeción de cuenta presentada ante el tribunal. Y vamos a ir viendo uno por uno. Ejercicio de facultades de administración durante el periodo de intervención sin la debida autorización. El síndico, en calidad de interventor, no tenía facultades de administración. Sin embargo, se constató la existencia de una serie de egresos que corresponden a gastos de administración efectuados durante el periodo que el síndico asumió en calidad de interventor. Mediante oficio de la Superintendencia 1501 de 24 de junio de 2015 se observó esta circunstancia, junto con otras observaciones, y mediante el ingreso de la Superintendencia 4255 del 10 de julio de 2015, el síndico indicó que las estipulaciones del convenio y el artículo 177 bis del libro cuarto del Código de Comercio le permitían efectuar gastos de administración y pagos de créditos laborales durante el periodo de intervención. Asimismo, señaló que estos fueron conocidos y autorizados por el deudor y por el principal acreedor de la compañía. La Superintendencia consideró insatisfactoria esta respuesta, en razón que los artículos 177 bis del libro cuarto, antigua ley de quiebras, y 294 del Código de Procedimiento Civil solo permiten al síndico interventor llevar cuenta de las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo imponerse de los libros, papeles y operaciones del deudor, pero no ejecutar actos de administración. En razón de lo anterior, se solicitó al tribunal que ordene al síndico acompañar al expediente documentación que acredite que se le otorgaron facultades de administración durante el periodo en que actuó como síndico interventor, o en su defecto, que los actos ejecutados en dicho periodo fueron ratificados o lo que el tribunal considere pertinente. Esta es la primera objeción o observación dentro de las objeciones. Presidente, si usted prefiere, vamos avanzando y al final hacemos las preguntas, ¿cómo quiere? ¿Mejor avanzar? Sí, una intervención. ¿Exceso de honorarios pagados como síndico liquidador? En el convenio se estableció que los honorarios serían calculados conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del libro cuarto del Código de Comercio y ajustarse a los establecidos en el artículo 1, letra D y 3, letra E del instructivo de la Superintendencia del 6 de 29 de diciembre de 2009. El artículo 34 del libro 4 establece que el honorario único sería proporcional al monto de los repartos de fondos que se efectuaran en la quiebra, salvo el primer tramo que ustedes pueden ver en el cuadro, el cual se calculaba sobre los ingresos de la quiebra cuando no hubiera repartos, o si por su aplicación a los repartos correspondiera al síndico un honorario inferior a 15 unidades de fomento. Es una tabla progresiva que está mostrada en la lámina. Conforme al instructivo de la Superintendencia, los honorarios del síndico no constituyen repartos de fondos, sino que el legislador los consideró gastos de administración. Por lo tanto, deben ser deducidos en forma previa a la confección del respectivo reparto. Y aquí se genera la disconformidad que vamos a mostrar en la lámina siguiente. Los honorarios consignados en la cuenta final de liquidación se encuentran excedidos en la suma de 140,86 unidades de fomento, toda vez que el síndico retiró la suma bruta de 7.510,67 unidades de fomento, debiendo haber retirado la suma de
7.369,81 unidades de fomento. ¿Ya? Mediante oficio de la superintendencia se observó esta circunstancia y el síndico acompañó en su respuesta un anexo que detalla su cálculo retiro. La superintendencia consideró insatisfactoria su respuesta en razón de los artículos ya señalados. Y se solicitó entonces en el petitorio al tribunal ordenar al síndico reintegrar el exceso observado ascendente a 140,86 unidades de fomento, que son 3.566.213 pesos calculado a la UEF del diario. Eso es respecto de la segunda observación de las 10. La tercera es la falta de aprobación de los acreedores al pago de los gastos operacionales del convenio. En el numeral 4 del capítulo 5 del convenio, las partes estipularon que los gastos de administración debían ser aprobados por los acreedores en los siguientes términos. Voy a ser textual. En cuanto a los gastos operacionales que demanden la liquidación de los activos, el síndico liquidador deberá presentar a los acreedores un presupuesto para la aprobación de esta última. Respecto de los gastos incurridos, el síndico liquidador deberá rendir cuenta en forma mensual a los acreedores. Sin embargo, los gastos de administración, consignados en la cuenta final de liquidación, no han sido aprobados por los acreedores, los cuales, conforme a los antecedentes tenidos a la vista por la superintendencia, ascienden a 127.096.084. La Junta de Acreedores, celebrada con fecha 14 de agosto de 2015, no se pronunció respecto de los gastos operacionales que demandó la liquidación de los activos del convenio. Por lo tanto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico subsanar lo observado, obteniendo la aprobación de dichos gastos por parte de los acreedores o, en su defecto, reintegrar la suma de 127.096.084 correspondiente a los gastos operacionales desembolsados con motivo de la liquidación, sin la debida aprobación de los acreedores. Cuarta observación. Son aquellas observaciones no subsanadas relativas a la contratación y pago de honorarios al señor Juan Díaz Sepúlveda. Efectuada la fiscalización a los honorarios pagados al señor Juan Díaz Sepúlveda, ascendentes a la suma de 415.354.524, se constataron las siguientes observaciones. Primero, los honorarios no se encuentran aprobados. Segundo, el síndico no ha acreditado documentadamente el rechazo de la factura exenta electrónica número 92, emitida por la empresa Asesorías en Gestión, Evaluación y Ejecución de Proyectos GES Consultores Limitada. Tercero, el impuesto de retención y recargo derivado del pago de los honorarios al señor Juan Díaz Sepúlveda se encuentra registrado erróneamente en la contabilidad de la cuenta honorarios, debiendo registrarse en una cuenta de activo por cobrar, porque lo pagó el señor Chadwick y no el señor Juan Díaz. Y, finalmente, el contrato de honorarios de fecha 15 de mayo de 2014 es incongruente en cuanto a su objeto y a su vigencia. Vamos a ir brevemente detallando una a una. Primero, los honorarios no se encuentran aprobados. El convenio establece que el síndico liquidador quedará expresamente facultado para efectuar los trámites administrativos que sean necesarios o conducentes a modificar la zonificación o uso de suelo de los inmuebles que forman parte de la masa de activos a fin de mejorar su valoración comercial. Los gastos y honorarios que demande la realización de estas labores deberán ser aprobados por la Comisión de Acreedores y serán considerados gastos del convenio. Esto lo dice el convenio expresamente. Mediante oficio de la Superintendencia de 17 de marzo de 2015, de 2 de abril de 2015 y de 24 de junio de 2015, se observó esta circunstancia instruyéndole al señor Chadwick incluir detalladamente todos los gastos y honorarios incurridos durante su gestión como síndico liquidador en su cuenta final de liquidación del convenio, especialmente los honorarios pagados al señor Juan Díaz Sepúlveda, a fin que sean sometidos a aprobación de los acreedores. La Junta de Acreedores de 14 de agosto no se pronunció sobre los honorarios que hubieran demandado las labores encomendadas al señor Juan Díaz. Asimismo, tampoco consta en ninguna de las actas de la Comisión de Acreedores que estos aprobaran los citados honorarios. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico subsanar lo observado, obteniendo la aprobación de los honorarios que éste pagó al señor Juan Díaz por parte de los acreedores, o en su defecto reintegrar al convenio la suma ascendente a 415.354.524, correspondiente a los citados honorarios debidamente actualizados o lo que el tribunal estimare pertinente. Luego, observaciones respecto a la factura exenta electrónica número 92, emitida por GES Consultores. La Superintendencia, mediante oficio 570 de 17 de marzo de 2015, rechazó esta factura en atención a que no correspondía respaldar el pago de los honorarios del señor Juan Díaz con la referida factura, por cuanto el extracto de constitución de dicha sociedad, publicado en el Diario Oficial, acredita que el señor Díaz Sepúlveda no es socio de esta sociedad. El reemplazo de la citada factura 92, el síndico acompañó la boleta exenta 53, de 1 de julio de 2014, emitida por el señor Juan Díaz Sepúlveda, a través del ingreso de 1 de abril de 2015, sin acreditar el rechazo de la referida factura en conformidad con la legislación tributaria vigente, situación que se le observó mediante el oficio 1501 del 24 de junio de 2015.
Mediante la respuesta del síndico de 10 de julio de 2015, el síndico informó que esa factura fue devuelta y anulada, emitiéndose la nota de crédito correspondiente y reemplazándose por una boleta personal del señor Díaz. Sin embargo, no acreditó documentadamente el rechazo de la referida factura con copia de la citada nota de crédito. Por lo tanto, se le pide al tribunal que ordene al síndico subsanar lo observado y acredite el rechazo de la referida factura con la nota de crédito o lo que el tribunal considere pertinente. Respecto a el impuesto de retención y recargo derivado del pago de los honorarios al señor Juan Díaz Sepúlveda, se encuentra registrado erróneamente en la contabilidad y debió ser registrado en activo por cobrar. Dicho impuesto fue pagado por el síndico, esa es la razón por la cual está mal registrado, por instrucción de esta superintendencia contenida en el oficio 691 de 2 de abril 2015 y también mediante el oficio de 14 de abril 2015, debiendo ser reembolsado a la sociedad Business S.A. por el señor Juan Díaz Sepúlveda. Dicho impuesto no se encontraba registrado en la contabilidad que sustentó la cuenta final de liquidación, por lo que se le instruyó al síndico, mediante el oficio 1501 de 24 de junio de 2015, informar al respecto. Mediante el ingreso 4255 de 10 de julio de 2015, el síndico contestó que el impuesto de retención y recargo se encontraba pagado y registrado en la contabilidad, según comprobante del 23 de abril de 2015. Sin embargo, dicho impuesto se registró erróneamente en la cuenta honorarios, debiendo registrarse en la cuenta de activos por cobrar. Esto es importante porque lo pagó el síndico el impuesto y no lo pagó el señor Juan Díaz. Por lo tanto, debe registrarse contablemente en esa cuenta de activos por cobrar, ¿ya? En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico registrar contablemente en la cuenta de activos por cobrar el impuesto pagado por el síndico en virtud de los honorarios desembolsados del señor Juan Díaz, acompañando el documento que acredite el citado registro o lo que el tribunal considere pertinente. Luego, el contrato de honorarios de fecha 15 de mayo de 2014, que es uno de los dos contratos que suscribió Juan Díaz, es incongruente en cuanto a su objeto y vigencia. El contrato de honorarios de 15 de mayo, celebrado entre el síndico, señor Germán Chadwick Larraín, en representación de Business S.A., en convenio, y el señor Juan Díaz Sepúlveda, es incongruente en cuanto a su objeto y vigencia, puesto que el objeto se encontraba supeditado a la venta de las parcelas denominadas Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena, venta que ya se había efectuado a la fecha del referido contrato, esto es el 17 de enero del 2014, circunstancia que se le observó al síndico mediante el oficio 1204 de 28 de mayo de 2015. Mediante el ingreso 3093 de 2 de junio de 2015, el síndico señaló que la incongruencia relativa al objeto y vigencia del referido contrato correspondía a un error de redacción, respuesta que se consideró insatisfactoria. En atención a lo anterior, el pago de 275.885.575 al señor Juan Díaz Sepúlveda, efectuado en virtud del contrato de fecha 15 de mayo, carecería de causa legal, situación que se le observó al síndico en el oficio 1501 de 24 de junio de 2015, instruyéndole poner en conocimiento de los acreedores la presente observación con el objeto que adopte las medidas correspondientes. La Junta de Acreedores de 14 de agosto de 2015 no se pronunció respecto a la ratificación de lo pagado en virtud del contrato honorario de fecha 15 de mayo de 2014. En razón de lo expuesto, solicitó al tribunal ordenar al síndico subsanar lo observado, obteniendo la ratificación por parte de los acreedores de lo pagado en virtud del contrato honorario de fecha 15 de mayo de 2015, o en su 2014, o en su defecto, reintegrar la suma ascendente a 235.885.575, correspondiente a los honorarios pagados en virtud de dicho contrato, debidamente actualizados, o lo que el tribunal considere pertinente. Pasamos a la quinta observación dentro de las 10 observaciones de la objeción de cuenta de la superintendencia, que es la disconformidad entre lo informado en las cuentas finales y lo registrado en la contabilidad. En la cuenta final de intervención y en la cuenta final de liquidación se constataron disconformidades con la contabilidad como las siguientes, las que fueron debidamente observadas al síndico mediante el oficio 1501. Pueden ver ahí cuáles son las disconformidades entre lo informado en la cuenta final y lo registrado en la contabilidad. Hay algunas diferencias en el periodo de intervención y otras en el periodo de liquidación. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico subsanar lo observado, rectificando las disconformidades o lo que el tribunal considere pertinente. Luego tenemos las observaciones tributarias. Se constataron diferencias entre lo informado en las declaraciones de impuestos a la renta y lo registrado en la contabilidad. Se ofició al respecto al Servicio de Impuestos Internos informando. Y estas son las diferencias que se muestran en la tabla, los años 2012, 2013 y 2014. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico rectificar los balances respectivos y poner en conocimiento del proponente Business S.A. estas disconformidades o lo que el tribunal considere pertinente. Otras observaciones tributarias: no ha acompañado la declaración de impuestos a la renta correspondiente al año tributario 2015, que le fue solicitada. Revisado los formularios 29, se detectó que existe un impuesto no declarado ni pagado por parte de Business S.A. ascendente a 333.334, que corresponde a honorarios pagados a la señora Paola Maureira Sánchez.
Y finalmente los libros diarios, mayores, auxiliares y los estados financieros que reflejan la contabilidad se encuentran impresos en hojas continuas sin timbrar por el Servicio de Impuestos Internos, lo cual también fue comunicado al Servicio de Impuestos Internos. En razón de los puestos, se solicitó al tribunal ordenar al síndico acompañar al expediente copia de la declaración de impuesto a la renta de 2015, documentos que acrediten la declaración y pago del referido impuesto y los libros contables debidamente timbrados, o lo que el tribunal estime pertinente. También en la cuenta final de intervención, como en la de liquidación, se constató la existencia de egresos sin la documentación de respaldo, que son los que se muestran como ejemplo en la lámina que se expone. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico acompañar al expediente los documentos que lo sustentan o lo que el tribunal considere pertinente. También existen registros contables que no concuerdan o no cuentan con sus respaldos. También tenemos ahí los ejemplos proyectados. Y también en razón de eso se solicitó al tribunal ordenar al síndico subsanar rectificando la contabilidad o acompañando al expediente los respaldos que correspondan, o lo que el tribunal considere pertinente. Ingresos no percibidos por el convenio, examinados los antecedentes que respaldan la enajenación de los bienes muebles del convenio, se constató que los siguientes montos fueron ingresados a la cuenta corriente del señor Patricio Wisner y no a la cuenta corriente del convenio. Son los dos expuestos en la lámina. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico justificar documentadamente las razones por las cuales se depositaron los referidos montos en la cuenta corriente del señor Wisner y no en el convenio, o lo que el tribunal considere pertinente. Y finalmente, un honorario adicional no registrado en la cuenta final de liquidación ni en la contabilidad. Examinados los antecedentes que acreditaron el pago a doña Helga Riffard Richards, se constató que a estos comprobantes se adjunta una hoja sin membrete y sin firma, que refleja un monto por concepto de honorarios adicionales ascendente a 95.960.200. La regla general es que el único honorario que pueda percibir el síndico es el establecido en el artículo 34 del libro cuarto del Código de Comercio. Asimismo, el mismo artículo 34 establece que para fijar un honorario adicional para el síndico se requiere el voto favorable de cada uno de los acreedores que acepten concurrir al pago del exceso a su propio cargo, y solo a ellos correspondería el pago. En razón de lo expuesto, se solicitó al tribunal ordenar al síndico, informar documentadamente al respecto y en caso de haber percibido el referido monto, restituirlo, o lo que el tribunal considere pertinente. Y finalmente, esta lámina también está en su carpeta de documentación, que es la tramitación de las objeciones a las cuentas finales. Como ya les señalamos, tenemos las presentaciones de objeciones, con fecha 17 de septiembre de 2015 la Superintendencia, el 21 de septiembre de 2015 Wisner S.A., 22 de septiembre de 2015 Banco BCI y 22 de septiembre de 2015 Banco Rabobank. Se notificó por cédula por parte de la Superintendencia todas las objeciones el día 25 de septiembre de 2015 y está pendiente el plazo para contestar del síndico que vence el 7 de octubre del 2015. Sí, 7 de octubre. Muchas gracias. Sí, quedó respaldado. Le damos copia también de la exposición de la superintendente. Colegas, tenemos inscritos a la diputada Marcela Sabat. Diputada Sabat. Diputado Gustavo, diputada Sabat primero. Diputada Sepúlveda después. Muchas gracias, presidente. Gracias. Saludar a la superintendenta y a sus asesores. Agradecer también la comparecencia. Y hacerle una pregunta bien básica, superintendenta, por su intermedio, presidente, con respecto a lo que hemos escuchado, que tiene que ver con la cantidad de objeciones. Primero, si es normal que la superintendencia objete todos los trámites en un caso como estamos viendo hoy día, de un síndico, y si tiene otros casos similares con esta cantidad de objeciones. Segundo, puede sonar quizás un poco irónico, pero el señor Chadwick tuvo alguna de sus trámites, hizo algo bien dentro de sus trámites. Lo pregunto en forma muy seria porque de verdad aquí estamos viendo que está todo mal hecho y no sabemos finalmente, porque lógicamente lo tiene que probar un tribunal respecto a si efectivamente hubo dolo o no, o si es mala redacción o todo esto, pero ¿qué es lo que hizo bien el síndico Chadwick en este caso? Y tercero, saber a qué sanciones está sujeta. Finalmente, bajo estas objeciones, el síndico Chadwick respecto a lo que acabamos de ver
y realmente son errores plausibles, digamos, no son situaciones de mala redacción por tomarlo con algo de bajo peso. Entonces, son esos 3 puntos que quizás pueden ser más abstractos, pero encuentro que son relevantes para entender de partida cómo opera en estos casos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Diputado Gustavo Bull. Gracias, presidente. Un poco en la misma línea de la diputada Sabat, pero a mí me gustaría primero consultar si efectivamente son habituales estos errores en los síndicos, porque yo creo que es importante poder saber si es que estos o estas objeciones son habituales, normales, o aquí efectivamente estamos en presencia de situaciones irregulares que podrían ser constitutivas de delito, en primer lugar. Segundo, entendiendo si efectivamente este tipo de situaciones que son más que meras observaciones o objeciones, si son constitutivas de delito, ¿qué medidas va a adoptar en este caso la superintendencia? Y tercero, en relación a lo mismo, ¿qué medidas se van a adoptar y qué sanciones puede adoptar la superintendencia de que si efectivamente es constitutivo de delito lo que está, las irregularidades que se han detectado, si son constitutivas de delito, qué figura legal hay para inhabilitar a una persona que ha cometido este tipo de situaciones y que en la práctica puede seguir ejerciendo? Eso. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Primero, agradecer, como siempre, la presencia de la superintendenta. Y a mí me gustaría saber si Juan Díaz, a mí me preocupa lo que ha ocurrido con Chadwick, pero también revisando los otros convenios que tenía con la Polar. Entonces, si se repite Juan Díaz también en eso. ¿Ah? Si tenemos esta dupla del síndico Chadwick, no sé, pero es solo para saber si esta dupla síndico Chadwick y Juan Díaz se repite en algunos, si ustedes han logrado pesquisar eso, porque yo creo que al minuto de revisar, ¿no es cierto?, el síndico, uno se debe preguntar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre hacia atrás también, no solo por lo mediático que ocurrió en este caso, sino cuáles son los otros antecedentes que ustedes pueden manejar. Ustedes tenían 5 o 6 casos, recuerdo la Polar, recuerdo lo que tenía que ver con productores de pisco y además lo de algunas salmoneras. Sí, entonces a ver si se repite esto de tener un sujeto que tenga una alta remuneración, honorario, y que sea para fines varios, digamos, sin especificar para qué. Una de las cosas que nos preguntábamos en un minuto, la factura que se paga, o sea, los recursos que se entregan a Juan Díaz, si hay otras facturas que habrían adosadas a esa misma función. A ver, voy a retroceder. Estuvimos aquí con el presidente del Consejo de Defensa del Estado y él dijo textual, este es un convenio preventivo anómalo. Lo dijo así, convenio preventivo anómalo. Y él se refería a que era anómalo porque todos quedaron contentos. Pues cuando la diputada Sabat dice si algo hizo bien, sí, porque todos quedaron contentos. Yo creo que es uno de los pocos casos que vemos de quiebra, porque tenemos varias pendientes, pero de quiebra en los cuales todos se les paga, ¿no es cierto?, los bancos. Si no fuese por lo mediático, esto se cierra. Porque aquí nadie iba a interponer nada, porque todos los bancos quedaron felices, e incluso, ¿no es cierto?, el señor Weissner también queda con más de 2.000 millones. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día este convenio preventivo anómalo más bien tiene que ver con las funciones que tuvo Juan Díaz para que esto ocurriera? ¿Cómo se produce la compra? O sea, yo hago cualquier cosa para obtener una mejor ganancia. Pero por eso nosotros le preguntábamos ahí al presidente si nosotros pudiéramos tener el detalle, por ejemplo, de que si hubo, después de esto que hace Juan Díaz, tener otras facturas y otros mecanismos por los cuales se paga a otras personas porque no nos cuadraba la caja. 177 para el síndico, más los 96 extra, debe ser porque como lo hizo bien, se le da 97 de bono. Y esa es otra cosa, o sea, yo creo que de verdad hoy día este síndico tiene que irse.
Y tiene que eliminarse definitivamente. Yo creo que no solo entonces, ¿cuáles son las causales del por cuál un síndico? Y si él reúne hoy día las causales para que se pueda, ¿no es cierto?, eliminar de los registros. ¿Ah? Primero, porque hace un contrato que no corresponde, más allá de lo administrativo, un contrato que no corresponde porque se entregan estos 400 y tantos millones de pesos que además se conecta con una destitución y un fraude a un cohecho a una persona, porque recibe 96 millones de pesos como un bono que no corresponde. Entonces, primero, si reúne o no las causales para que se pueda... Y después, si ustedes han averiguado esto de cuadrar la caja de Juan Díaz, 117, uno podrá decir, mira, no sé, 200 que se quede, pero ¿y el resto? Si ustedes han podido hacer algún tipo de seguimiento en relación a eso, yo sé que es difícil, que no a lo mejor para ustedes eso es complejo de revisar, pero si ustedes tuvieran alguna posibilidad de chequear eso. Eso, presidente. A Sepúlveda le damos la palabra a la señora Josefina. Gracias, señor presidente. Voy a empezar por contestar las preguntas de la diputada Sabat. La primera ¿es normal que la superintendencia objete así las cuentas? Bueno, primero hay que, y en línea también con lo mencionado por la diputada Sepúlveda y por lo mencionado en la sesión que asistió el presidente del Consejo Especial del Estado, efectivamente este es un convenio particular, ¿ya? ¿Por qué es un convenio particular? Porque las normas relativas a los convenios judiciales preventivos contenidos en el libro cuarto del Código de Comercio no mandatan, no obligan al síndico designado como liquidador, como es el caso del señor Chadwick, a rendir cuenta de su gestión una vez aprobado el convenio. Lo que normalmente se fiscaliza en los convenios judiciales preventivos es el periodo de intervención previo al acuerdo de la Junta de Acreedores, es decir, cuando el síndico informa a los acreedores al respecto o ejerce facultades de intervención. Pero una vez que se acuerda el convenio por los acreedores y se aprueba por el tribunal, no existe una norma que obligue al síndico a rendir una cuenta, ¿ya? ¿Qué pasó en este convenio? Los mismos acreedores que acordaron el convenio exigieron que determinados aspectos se sujetaran a las normas del libro cuarto del Código de Comercio. Por lo tanto, hizo aplicable las normas de la quiebra a los convenios judiciales preventivos. Los convenios judiciales preventivos de la antigua ley de quiebras son convenios que no eran fiscalizados en su integralidad. Eso se cambió con la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué? Porque la superintendencia no tenía cómo fiscalizar esos convenios. Igualmente, desde el año 2010 en adelante, la superintendencia empezó a fiscalizar los convenios judiciales preventivos, ¿ya? Pero con esas limitantes que le estamos diciendo. Esa es la particularidad primera, número uno, jurídica del convenio Wissner. Es que los acreedores hicieron aplicable al convenio las normas de la quiebra. Y esa es la razón por la cual nosotros como superintendencia pudimos fiscalizar la cuenta final del síndico. Si no, no hubiéramos podido fiscalizarla, ¿ya? Esa es la particularidad, más allá de que se hayan pagado todos los acreedores y se haya devuelto plata al proponente Wissner S.A. Esa es la primera particularidad, ¿ya? Por lo tanto, ¿es normal que los convenios judiciales se fiscalicen de esta manera? No es normal. No es normal con la antigua ley de quiebra. Con la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento sí es normal, ¿ya? Luego, la segunda pregunta es, ¿Germán Chadwick hizo algo bien? Efectivamente, ¿se subsanaron? Sí. Bueno, acá mi asesora me ayuda con la respuesta. Sí, efectivamente, el señor Chadwick, nosotros presentamos, este es un proceso de fiscalización que conlleva 22 oficios de instrucción, ¿ya? Los cuales fueron respondidos por el señor Chadwick. Y de 50 observaciones que se le efectuaron, él respondió 17, ¿ya? O sea, por lo tanto, subsanó 17 observaciones. El resto de esas observaciones se agruparon en estas 10 observaciones que se ven en el escrito de objeción. Respecto, esas eran las dos preguntas de la diputada Sabat. ¿Había alguna más? Ah. Sí. Sí. En el caso de que esta cuenta, que ya fue objetada por 4 objetantes, ¿ya?, sea insistida, es decir, cualquiera de los objetantes insista en sus objeciones, sea la superintendencia o sea cualquiera de los acreedores o Wissner S.A., en ese caso el tribunal le pide a la superintendencia un informe y emitido ese informe el tribunal debe resolver. Y si el tribunal resuelve rechazar la cuenta del síndico, ese rechazo es una causal legal de exclusión de la nómina. Por lo tanto, si el tribunal decide rechazar la cuenta,
entonces esa es una causal de exclusión que opera de pleno derecho. ¿Ya? ¿Sí? Diputado Boone. Creo que la primera pregunta ya la respondimos, pero igual la voy a leer. Objeciones normales o irregulares constitutivas de delito. Medidas adoptadas por la superintendencia. ¿Hay sanciones posibles? Sí. Estas observaciones son las mismas que acabamos de relatar, que son las contenidas en las objeciones. Si son normales o irregulares, efectivamente son irregulares, porque si no, no nos hubiéramos objetado. De hecho, todas las observaciones que se subsanaron no están incluidas en esta objeción. Por lo tanto, todas estas observaciones merecen una subsanación. Es una precisión, diputado. Pero si es que es habitual esa cantidad de observaciones que presentan los síndicos cada vez que ustedes revisan una cuenta. Sí. No es normal en un convenio judicial preventivo, ¿ya? No es normal porque los convenios judiciales preventivos no se fiscalizan con tal rigor como fiscalizamos a este, porque a este se le aplicaron las normas de la quiebra. No es normal que un convenio se realice una fiscalización que resulte en tantas observaciones. Pero esa es la razón, porque acá se aplicaron las normas de la quiebra, ¿ya? Diputada Saba. Gracias. Es una pregunta sobre el punto. Pero en otros casos, superintendenta, en que efectivamente haya sido un convenio judicial preventivo al cual se le hayan aplicado las normas de la ley de quiebra, otro caso parecido, ¿es habitual que ocurra esta cantidad de objeciones? En el mismo caso, hablando de un convenio judicial, que se le aplique las normas de la ley de quiebra. Nosotros tenemos 2 registrados, ¿ya? Por la cantidad me refiero, si es que es en el fondo algo normal, la cantidad de objeciones, porque vemos que está... Sí, estas cantidades de observaciones son normales en una quiebra. Probablemente en una quiebra las objeciones de cuenta que nosotros tenemos cursadas incluyen observaciones de esta naturaleza, observaciones contables u observaciones jurídicas. Pero los convenios judiciales preventivos no es normal que tengamos esta cantidad de observaciones. ¿Mm? En cuanto a la pregunta, ¿qué medidas adoptará la superintendencia? Si hay sanciones posibles. Bueno, las medidas que ya adoptamos en cuanto a superintendencia es poner en conocimiento del escrito de objeción al Ministerio Público. Es que si esos hechos son o no constitutivos de delito, es el Ministerio Público, entiendo yo, el llamado a hacer ese análisis, ¿no? Nosotros solamente ponemos a disposición del Ministerio Público, también a disposición de Servicios Puestos Internos y también a la Comisión Investigadora, el escrito de objeción de cuentas, que todavía está en un proceso, ¿cierto? Porque el tribunal tiene que resolver al respecto, y el Ministerio Público resolverá si esos hechos o irregularidades no subsanadas por el síndico son o no constitutivas de delito. Y en cuanto a la sanción, es lo mismo que señalé a la diputada Sabat, la sanción es la posible exclusión de la nómina nacional de síndico del señor Chadwick. La segunda pregunta del diputado Boone es si la superintendencia ha llevado el proceso de fiscalización de la cuenta del síndico en los términos señalados. Perdón. La segunda es... ¿No hay más? Diputado, creo que estamos con usted. ¿Sí? Así es. Ya. Diputada Sepúlveda. La primera pregunta es si se repite el señor Juan Díaz en otros convenios judiciales preventivos. Sí, con el señor Chadwick. Nosotros, y aquí Katia me va a confirmar que la jefa de fiscalización no tenemos registro de algún antecedente contable en que aparezca el señor Juan Díaz en otros convenios judiciales preventivos del señor Chadwick. Katia, ¿me confirma? Sí, efectivamente hicimos el barrido, la revisión. Señor presidente. Sí, y en esa revisión, por lo menos en nuestros antecedentes contables acompañados hasta el momento y que hemos tenido a la vista, no aparece el señor Juan Díaz. Sí. Luego, en un convenio en que todos quedaron contentos, como Juan Díaz permitió que todos quedaron contentos, el síndico Germán Chadwick tiene que irse. Bueno, esa es una decisión que la tiene que tomar el tribunal, y en el caso que el tribunal rechace la cuenta del síndico, como le señalaba, se excluye de la nómina, y la exclusión de la nómina antes de la modificación de la ley la efectúa el Ministerio de Justicia, ¿ya?
El Ministerio de Justicia debería excluirlo de la nómina una vez producido el rechazo de la cuenta. En el caso que se rechace la cuenta, se excluye por parte del Ministerio de Justicia. Luego, el proceso que la... ¿Sí? Ya, ¿y no hay otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, doña Josefina. A continuación le damos la palabra a los diputados Castro y Paulsen, haciendo el punto de que, a diferencia de otras ocasiones que hemos conseguido prórroga en términos horarios, hay que ser muy estricto, esta vez porque a las 16 horas indefectiblemente tenemos que levantar la sesión para comparecer a la interpelación. Diputado Castro. Sí, quiero consultarle a la superintendente tres puntos. Primero, si pudiera detallar el monto de los 127 millones y fracción por concepto de los gastos operacionales no aprobados por la Junta de Acreedores, sobre qué materias versa específicamente esos gastos operacionales. Segundo, si entendí bien, los dos contratos de don Juan Díaz Sepúlveda están objetados. El de los 415 millones y luego el adicional del 15 de mayo del 2014 por 275 millones. O sea, si entiendo bien y quiero consultarle, estaríamos hablando de una suma del orden de los 690 millones en honorarios pagados a don Juan Díaz Sepúlveda, para que usted pudiera precisar si ese es el monto acumulativo de los dos contratos que están objetados bajo esta supervisión. Y en tercer lugar, consultarle quién es la señora Elga Riffart, que es la que aparece pagándole... ¿Quién es? Ah, que aparece pagándole a Chadwick. Sí, la señora. Ya, pero ¿qué rol jugaba qué rol jugaba ella o cuál es el fundamento de esto? Eso es. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la superintendenta su disposición de colaborar en este caso. Mire, yo entiendo que ustedes puedan hacer las objeciones correspondientes en la cuenta final del síndico. Pero cuando vemos que ustedes además señalan que entregan cerca de 50 objeciones y solo 17 de ellas fueron subsanadas o hubo respuesta por parte del síndico, y en una de ellas además señalan expresamente que había que pedir nuevamente la ratificación por parte de la Junta de Acreedores el pago hecho a Juan Díaz. Me gustaría saber si la Junta de Acreedores tomó conocimiento de esta objeción que ustedes hicieron, si hay seguimiento de que el señor Chadwick haya informado a la Junta de Acreedores de que ustedes hicieron esta objeción. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, claro, hoy día el tribunal investiga las objeciones. ¿Qué pasa si él hoy día va y paga, restituye estos dineros en el tribunal? ¿Hay igual sanción? ¿Igual sale la lista de los síndicos de quiebra hoy día en nuestro país? Porque esto es como si Carabineros pillara al ladrón, el ladrón restituyera lo robado y quedaría sin ninguna pena o sanción. Y eso sería, la verdad, que una lástima y dramático, y yo creo que debería ser una de las propuestas concretas nuestras en nuestro informe final. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. No, y en el punto disculpe, presidente, en el punto 4 del escrito que nos entregan, se señala que el síndico sobrepasó el mandato entregado en el 1.3, capítulo 4. Que un síndico sobrepase los mandatos también tiene sanción establecida, o si él termina pagando o restituyendo los dineros, igual se salva la sanción. Gracias, diputado Paulsen. Doña Josefina. Respecto a la pregunta del diputado Castro, le voy a pasar ahora, en este instante, los dos contratos que reflejan los pagos al señor Juan Díaz. El total son 415 millones. Hay uno por 11.000 UF y otro por 6.000 UF. El segundo contrato está El segundo es el 15 de mayo, sí. El segundo es el del 15 de mayo, que es el que nosotros estamos objetando por falta de causa. Y el otro está acá. Está contenido en los 415 millones. Sí, suma. Muy bien.
Sí, y estamos objetando el segundo contrato por falta de causa, porque se supedita la venta de los terrenos cuando ya se habían vendido el 17 de enero. El contrato se celebró el día 15 de mayo. Eso es en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda es quién es Helga Riffard, es la señora del señor Wisner. Y es la que recibió efectivamente una devolución después de haber pagado a todos los acreedores. Y en todo caso, la señora Helga Riffard, respecto a ese monto o a ese premio que se señaló también en la prensa, se le pagó a través de una factura, que es Vicuña, no se le pagó directamente al síndico. Es un dinero que recibió el síndico. Pero no está acreditado, al menos que lo haya recibido, porque se le pagó a través de una factura. Sí, de Vicuña y compañía. Una factura ideológicamente falsa. Es una factura de señor Orchard, que trabaja con el señor síndico. Por lo tanto, el monto no lo ha percibido, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, no lo habría percibido el síndico. Esa es una de las preguntas que le hicimos respecto, y él respondió. Tenemos acá la respuesta, para leerla en concreto. No, sí, la respuesta de la señora. Con el micrófono. Ah, perdón. La respuesta que ingresó el señor Chadwick de la señora Gil. Recién se prendió. En relación al oficio de la referencia, en el cual se le preguntaba acerca respecto de ese monto, vengo a informar al tenor del mismo, según se indica a continuación. En cuanto a este punto, informo que este síndico no recibió pago de doña Helga Riffard. Con respecto a si tuvo conocimiento que un tercero recibió un pago de doña Helga Riffard por servicios que le fueron prestados, le informo que estaba en conocimiento de dicha situación. A este respecto, me permito informar, en relación al convenio judicial preventivo de Wisner S.A., que la sociedad Vicuña y compañía no fue parte del mismo y doña Helga Riffard no fue proponente en dicho convenio. Sí, tuve conocimiento, se prestaron servicios a personas naturales que no se encontraban en situación de insolvencia y que aportaron activos al convenio con la finalidad de que los acreedores fueran pagados en un 100% de sus créditos. En cuanto a si tengo conocimiento con respecto a los socios de la mencionada sociedad y quién es su administrador, debo señalar que no conozco la composición social de la misma, pero sí sé que don Andrés Orchard Vergara es socio y administrador de ella y que dentro de su giro se encuentra la consultoría y asesoría financiera. Eso es lo que respondió respecto del premio que se señaló en la prensa. Sí, y ahora los gastos operacionales, Katia, por favor. Ahora sí, ya. Respecto a los gastos operacionales, en ese acápite en el cual se mencionan lo de 127 millones de pesos, no están contemplados los de Juan Díaz, que se coloca en un acápite diferente dentro de la objeción. En lo que tiene que ver con gastos operacionales, son todos aquellos gastos de administración derivados de la liquidación de bienes, tales como electricidad, gastos comunes, publicación de remate, gastos martilleros. Sería uno que otro gastos menores, remuneraciones. Fondos disponibles. Y honorarios varios a otros profesionales distintos de Juan Díaz, como fue el caso de doña Paula Morera, a quien se le pagaron 17.500.000. ¿Algo más? Podríamos a lo mejor leer la Junta de Acreedores o la Comisión de Acreedores, en las cuales se refirieron a los gastos. Los acreedores. Esta es la acta de la Comisión de Acreedores celebrada el día 15 de septiembre de 2015.
En relación a la cuenta rendida por el síndico liquidador, en este punto, luego de analizados los antecedentes y revisada la documentación acompañada por el síndico liquidador al proceso concursal y de realizar un breve debate al respecto, los comparecientes declaran por unanimidad que la Comisión de Acreedores no está en condiciones de aprobar la cuenta final rendida por el síndico, por cuanto en ella se registran contrataciones y partidas de gastos y honorarios relativos al proceso de venta de los bienes objeto del convenio que no fueron sometidos al conocimiento, consideración y aprobación de esta comisión. En circunstancias que si debieran serlo, atendido lo dispuesto en el capítulo 6 del convenio judicial número 2, letra E, que señala que dentro de sus facultades está la de aprobar el presupuesto y autorizar los gastos que presente el síndico liquidador en la forma que se establezca en el proceso de venta ordenada de bienes y aprobar las rendiciones de cuentas que deberá hacer el síndico liquidador. En cuanto a lo señalado, la Junta de Acreedores celebrará el 14 de agosto pasado, en relación a la solicitud que se le hizo a la Comisión, para que se pronuncie aprobando o rechazando los gastos y honorarios incurridos por el síndico con ocasión de la operación de venta de los bienes objeto del convenio. Luego de analizados los antecedentes y después de un breve debate en relación al tema, la Comisión estima por unanimidad de los asistentes que no tiene atribuciones ni competencia para pronunciarse acerca de este punto, por cuanto, 1. Se encuentra concluido el proceso de venta de los bienes del convenio judicial de Business S.A., 2. Se encuentran pagados todos los créditos balistas sometidos a este convenio, incluso los del Banco Rabobank Chile en calidad de acreedor hipotecario. Y 3. Este convenio judicial ha terminado en cuanto a su objeto para el cual fue acordado y aprobado de conformidad a su capítulo 8. Y en consecuencia carecemos de calidad de acreedores de Business S.A. Señalan además que la Comisión de Acreedores no tiene legitimidad ni menos atribuciones para pronunciarse acerca de la ratificación, validación o confirmación de presupuestos o gastos ya incurridos, puesto que no fueron sometidos a su conocimiento, consideración y aprobación durante la vigencia del convenio. La Comisión señala que aprobar o autorizar algo por parte del supuesto que el hecho sometido a consideración aún no ocurre. En cambio, ratificar o confirmar algo se asimila a corroborar hechos ya acontecidos. En este sentido, la facultad de la Comisión dice relación con aprobar y autorizar, no ratificar o confirmar. En consecuencia, en relación a la cuenta final rendida por el síndico, la Comisión por unanimidad manifiesta que no lo aprueba por existir partidas de gasto y honorarios no sometidas a conocimiento y consideración y por lo demás razones ya expresadas. En cuanto a ratificar o confirmar gastos y honorarios incurridos en el proceso de venta, la Comisión manifiesta por unanimidad que no tiene atribuciones ni competencia para pronunciarse para tales efectos, atendido que se trata de un acto que ya acaeció y se materializó, y porque además, estando pagados la totalidad de los acreedores balistas, incluso el hipotecario, sus miembros carecen de legitimidad para pronunciarse como acreedores de este convenio. Gracias, doña Josefina. Diputada Sepúlveda. O sea, en relación a la superintendencia, nosotros tenemos dos aristas graves aquí con el síndico. Una, ¿no es cierto?, tiene que ver con, más allá de la formalidad, sino más bien que, o sea, aquí tenemos dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con Juan Díaz y estos 400 y tantos millones que se le entrega el síndico, y que cuando uno sigue la pista ahí hay un cohecho, ¿ah? un posible cohecho que dio origen a una institución y todo. Pero está la otra de los 96 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, la arista del posible cohecho, eso se está investigando en la justicia, ¿no es cierto? Y hoy día está. Lo de los 96 millones de pesos, ¿cómo continúa esto? Porque lo que aparece en la página 19 de lo que del objeto de la cuenta final, ¿no es cierto?, de parte de Wexner, dice que el síndico le solicitó la triangulación. Lo que dice la página 19 es que el síndico solicitó la triangulación de la operación de la siguiente forma. ¿Ah? En la página 19 dice que para poder llegar a pagarla, a tener el vuelto, ¿ah? un mejor vuelto, producto de la venta de los activos, que hará el remanente para los dueños. El monto en definitiva se pagaron los 96. Y el síndico solicitó la triangulación de la operación de la siguiente forma. Primero, el síndico restituirá a esta señora, ¿no es cierto?, luego de pagado los acreedores. Pero la señora Riffart debía emitir un cheque por la suma indicada, al que finalmente se emitió a nombre de la sociedad Vicuña y Compañía Limitada. ¿Ah? Y la factura por el monto indicado sería emitida finalmente por esa sociedad a esta. Entonces, la pregunta es, ¿ah? No, si no puede. ¿Ah? Si no puede. El problema, ¿cómo vamos a seguir con esta? ¿Cómo van a seguir ustedes con esta lista de investigación?
Porque más allá de las cosas administrativas, mira, uno puede entender que se le olvidó no sé qué, o sea, yo no lo entiendo de un síndico que tiene una cantidad de experiencia, ¿no es cierto?, que además tiene una cantidad no menor de empresas que ha hecho, ¿no es cierto?, su función. Yo a mí me cuesta entender la desprolijidad de esto, pero lo segundo es lo que tiene que ver con estas dos aristas. Primero, el posible cohecho, y que usa todos los instrumentos lícitos o no lícitos para poder hacer esto. Y lo otro, lo de los 96 millones. O sea, lo encuentro gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que esclarecer absolutamente lo que ocurrió yo tiendo a creerle más bien, porque ellos no tienen nada que perder en esto, al señor Weissner y la señora Riffart. Entonces yo pediría la claridad de cómo va a continuar el síndico en relación al 96, aclarar bien esa situación. Gracias, diputada. Seguro que también quiere hacer una precisión para que termine usted, doña Josefina. Obviamente que está el proceso concursal, que todos saben de SENCOA, ante el tribunal, en este caso en el cual hoy día ha sido objetada y reparada la cuenta, tanto por los demás acreedores, pero también por parte de la actitud de la propia superintendencia. También sabemos que había una colaboración especial con la Fiscalía en lo que se refiere a la investigación que lleva el Ministerio Público, pero en su condición de funcionarios públicos, independiente de la calificación final que puedan hacer de un delito. ¿Ustedes van a presentar acciones o denuncias o las han presentado con tipos especiales de delito? Porque yo siento que el fiscal Toledo tiene una mirada más bien global del delito, pero la especificidad de lo que demandan algunos delitos, en este caso que a mi juicio están, si no acreditados, porque obviamente lo tiene que señalar el tribunal, muy, en este caso, cimentado respecto a lo que es a lo menos la denuncia. Y ahí me gustaría saber cuál ha sido, obviamente, el tratamiento más allá de lo que es la quiebra respectiva por parte de la superintendencia, lo mismo infracciones al Código de Comercio, su título cuarto, en fin, o sea, ¿hay acciones distintas por la superintendencia o solamente se ha entregado información a la Fiscalía? Gracias, presidente. Contestando a la diputada Sepúlveda, vuelvo a la lámina que expuse respecto de la objeción, en que estaba consagrado este honorario adicional que no estaba registrado en la cuenta final de liquidación ni en la contabilidad. Es decir, quiero ser clara que nosotros ni en la cuenta final ni en la contabilidad nosotros encontramos este monto de 95.960.200, ¿ya? Esto lo encontramos en hojas sin timbrar, ¿ya? Que estaba adjunta a un comprobante contable, ¿ya? No era parte de la cuenta final, ¿ya? Y es por esa razón que nosotros cumplimos con objetar este punto y para que el tribunal le exija al síndico que informe documentadamente al respecto. Y en caso de que el informe haber percibido el referido monto, lo restituya. Ojo que este monto de 95.960.200 no coincide con el monto de la factura Vicuña y Compañía, por lo tanto no tendríamos por qué hacer el link, La factura de Vicuña y Compañía es de 96.086.853 y este monto es de 95.960.200. Por lo tanto, nosotros, nuestra obligación primero es observarlo y objetarlo al tribunal, pero no tenemos ningún antecedente nosotros que acredite que el síndico haya percibido ese monto, ¿ya? Si tuviéramos algún antecedente que él haya percibido ese mismo monto, o cualquier otro que no corresponda al honorario único que debe ser pagado al síndico, si nosotros teníamos la obligación de denunciar, más allá de haber comunicado toda la información al Ministerio Público, pero no tenemos hasta el momento ningún antecedente que acredite que él recibió ese monto de 96 millones. Él lo debe contestar antes del 7 de octubre al tribunal. Él debería responder a qué se debe ese honorario adicional y si efectivamente lo percibió él. Y ahí tendríamos una respuesta y en base a esa respuesta podríamos nosotros determinar nuestro accionar respecto al Ministerio Público, respecto a ese monto específicamente 96 millones. Eso era la pregunta, ¿cierto? 96. Tenemos que esperar la respuesta del síndico para ver si aporta algún antecedente que nos haga a nosotros poder deducir que él lo percibió, ¿ya? Y en base a eso poder tomar la decisión respecto de accionar o no, ¿ya?
Señor presidente, va un poco en línea con lo que estaba diciendo. Es decir, nosotros hemos ejercido nuestras facultades fiscalizadoras respecto de nuestro ámbito de fiscalización y hemos informado a todos los organismos que corresponden respecto de observaciones que nosotros percibimos de nuestra fiscalización para que ellos, en el caso de que consideren que estas observaciones son constitutivas de delito o son irregulares, ellos tomen las medidas correspondientes. Ahora, si nosotros tuviéramos algún antecedente adicional que nos hiciera a nosotros interpretar eso como un posible delito, por ejemplo, artículo 38 de concertación del libro cuarto, si tuviéramos algún antecedente, en ese caso sí podríamos en fondo, presentar una denuncia o acompañar algún documento adicional al Ministerio Público. Porque al libro cuarto me dice aquí Alejandra, el libro cuarto no permite que la superintendencia se querelle directamente. Con la nueva ley sí, pero con el libro cuarto, la antigua sí, la ley sí. Muy bien. Y también las restricciones que desde el punto de vista horario tenemos. Efectivamente. Nosotros esperamos muchísimas continuar gracias, a partir de... sí. Bueno, y el tribunal entonces está ahora, esto está en manos del tribunal, el tribunal ahora tiene que recibir la respuesta del síndico el día 7 de octubre, por lo tanto esto ya está en manos del tribunal. El tribunal es el llamado a rechazar o aprobar la cuenta en base a las objeciones que han hecho los objetantes, a las insistencias que pueden hacer los mismos objetantes y al informe que se le pide a la superintendencia con posterioridad. Pero es el tribunal el que resuelve. Muchísimas gracias a ustedes por su interés. Muy bien, habiendo dado cumplimiento a la tarde.